Bueno, buenos días de nuevo al taller de nivelación en matemática. Esta es la sesión número 10. El tema del día de hoy es análisis de gráficas. Entonces, la agenda del día es, vamos a terminar los ejercicios de la clase pasada, que era sobre intersecciones. Vamos a iniciar el tema, análisis de gráficas. Vamos a recordar algunos conceptos y definiciones importantes y por supuesto el cierre de la sesión, donde les voy a dar detalles sobre un pequeño quiz que les voy a hacer durante la otra semana, pero para que vayan sabiendo. Voy a quitar la cámara para cuando apunte no salga como el cuadrito que sale en el video pasado. Ok. El ejercicio con el que quedamos el día de ayer es el siguiente. Para la función donde yo les doy ese criterio, f de x igual a x elevado a la 2 sobre la diferencia de x elevado a la 3 y 2, entonces calcule la imagen de un medio. Entonces vamos de nuevo. Hacemos los dos diagramas, los diagramas se ven, y entonces les estoy preguntando, ok, estas, recuerden que era, ay, aquí, otra vez, recuerden que este es el conjunto A, este es el conjunto B, donde este va a representar las preimágenes, las imágenes, es una función que ya está definida de A en B. Ahora, si les estoy diciendo calcule la imagen de un medio ¿a qué conjunto pertenece? El conjunto A es una preimagen. Ok, dice el compañero, un medio está en el conjunto A, entonces ¿qué tengo que averiguar? Mi B. ¿Y cómo hacíamos eso? Si cuando teníamos, si teníamos la imagen, ¿recuerdan? Igualábamos a ese un medio. Pero en este caso es al contrario, a mí ya me dan un medio. Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese B? Sustituyendo, Exactamente, ¿verdad? Porque ya me están dando mi f de mi x. Entonces simplemente sustituyo donde está la x. Así es como se van a calcular las imágenes de una función. ¿Ok? Entonces, tenemos que en el criterio es f de x igual a x a la 2 sobre x a la 3 menos 2. Ahora, a ustedes ya les dan x, es un medio. Entonces, donde está el valor de x, ustedes sustituyen, como dijo el compañero. Entonces ponemos f de un medio, eso es muy importante. Ya acá no se pone x, porque ya la x la están sustituyendo. ¿Ok? Eso es algo que uno de los errores que cometieron cuando estábamos trabajando con división sintética. Como que me ponían el valor c y yo como no, ya sustituyeron, ya ese valor cambia. Entonces, f de un medio, sustituyo un medio elevado a la 2 sobre un medio elevado a la 3 menos 2 y listo. A partir de este momento, lo único que van a hacer es lo que ustedes ya conocen. Es decir, un medio elevado a la 2, 1 elevado a la 2 sigue siendo 1. 2 elevado a la 2, 4. exactamente. Ahora, 1 elevado a la 3 sigue siendo 1. 2 elevado a la 3, 8. 8.
Y el menos 2 baja tal cual. Ahora, continuemos por acá. Para nosotros poder hacer esa división, hay que ese denominador homogenizarlo para que nos quede de manera sencilla. Ahora, aquí sí pueden aplicar el truquito de en X porque son eh, fracciones bastante sencillas. Entonces tendríamos un cuarto dividido entre ¿cuánto? Un medio menos 2 como el proceso, no importa. ¿Cómo nos quedaría? Si multiplicamos en X, sabemos que de denominador el menos 2 tiene un 1. Buenas. ¿Me escuchan? 1 y menos 16, ¿no? Ok. 1 menos 16 sobre 8. exactamente. Ahora nos quedaría un cuarto dividido entre menos 15 octavo. Ahora, nosotros sabemos que un cuarto lo podemos multiplicar por quién. 8 sobre Menos 15. 15. Ajá, Menos 15, perdón. exacto. Donde esto va a ser igual antes de hacer la multiplicación o lo que quieran, ¿cómo les quedaría? ¿Cómo se realiza esa multiplicación? De línea Entonces, sería 8 sobre, si no me equivoco, menos 60. Y bueno, ahí hay que cancelar. entonces, ¿cómo nos quedaría? Ahí estamos viendo que ese 8 y ese 60, Se pueden simplificar. ajá, en este caso, ¿por quién? Se le puede sacar cuarta. Ajá, entonces nos quedaría 2 sobre menos 15. exactamente. O sea, desde a este punto ustedes ya podían simplificar porque tenían un 4 y un 8. Y uno está en el denominador y el otro en el numerador. Pero pues igual podían simplificar después, no hay ningún problema. Entonces, tenemos que la imagen de un medio, la imagen de un medio es menos 2 sobre 15. Ahora, esto que yo puse acá, recuerden que lo podíamos ver de esta forma, ¿cierto? ¿Quién me está rayando? ¿Qué es esa falta de respeto? Te estoy viendo, Joan. ¿Qué quieres decirnos? Joan, Joan a la 1, Joan a las 2. Qué falta de respeto con Joan. Ok. Eh, tenemos que f de a es igual a b. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí. Sí. Entonces, si yo quiero representarlo así, ¿cómo me quedaría? F de un medio es igual a menos 2 sobre 15. Exactamente. Esa podría ser otra respuesta. No así, sino de esta forma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y listo, ya salió el ejercicio. No estuvo complicado, ¿cierto? ¿Profe? ¿Sí?
Ahí donde damos la respuesta final, donde dice la imagen de un medio, ¿qué significaban esos 3 puntitos? Es que ya se me olvidó. Por lo tanto, Ah, ok, ok, gracias. ok. Y listo, así se calcula la imagen. Ya calculamos la imagen, no es todo complicado, ¿cierto? Pues este no. Pues no debería estar complicado para los demás. Profe, eso está más bonito. Estoy como un 35% más seguro de que los que vienen no van a ser así de fáciles, pero bueno. Qué falta de respeto. Claro que sí, así son todos, chiquillos. No voy a cambiar casi que nada. Bueno, espero. Mire. Considere la función definida de este sería el conjunto A, el conjunto B, que en este caso son el conjunto de los números reales. Y aparte de eso ya nos dicen, ok, vea que su función es esta de acá. Ahora solamente nos dicen realice su representación gráfica. Entonces, ¿cómo podemos realizar la representación gráfica? No sé si recuerden que el día de ayer vimos la definición de gráfica. ¿Alguien está hablando? Tiene el micrófono encendido. Joan. Yo, no sé, hoy Joan anda desatado. Ok, ¿alguien recuerda? Profe, ahí no era que usarlo el criterio de una función ¿Cómo? y para luego, ahí no hay que usarlo el criterio. Ajá, sí. Para tener una función no es el ámbito, es el ámbito de una función. Sí, o sea, Ah, no, tiene que... suave. Ok, vamos de Sí, nuevo. el criterio que determinas el ámbito. Este es el criterio de la función, eso está bien. Ahora, ustedes necesitan encontrar algunos pares ordenados, pero ustedes ya tienen el criterio, entonces pueden hacerlo normal. Vean que su dominio, en este caso, está dado por puntos, porque está entre llavecitas. ¿Lo ven? Sí. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si a nosotros nos dan las X para poder averiguar las imágenes? Sustituirlas en el criterio para sacar las B. Exactamente. Entonces, simplemente vamos a sustituir. Vamos a hacer un cuadrito. Ahí. Vamos a hacerlo así. Entonces, nos dan las X. Este es f de X, que es el criterio. ¿Verdad? Ujú. Y dice, averígüese sus imágenes. Entonces, nuestras B. Entonces, si mi f de X es X a la 2 menos 4 y mi dominio son estos puntos, sustituyo donde está la X. ¿Ok? ¿Quién tiene el micrófono encendido? Que se escucha extraño. Hay Bueno. problemas técnicos, parece ser. Profe, usted lo puede silenciar, creo también. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. No sé qué le pasa a un compañero. Espérame. No da. Ok, ya tenemos nuestros f de x, entonces sustituyamos. Donde está la x, vamos a agregar ese menos 3. Entonces va a ser, si f de x es x a la 2 menos 4, entonces este va a ser menos 3 a la 2 menos 4. El otro, bueno, va a ser menos 2 a la 2 menos 4. 0 a la 2 menos 4. 2 a la 2 menos 4 y 3 a la 2 menos 4. Ok, menos 3 elevado a la 2 es 6. 9. 9, 9, ¿verdad? perdón. Ok, no pasa nada. Dante. Ok, y 9 menos 4.
5, Ok. Ahora, menos 2 elevado a la 2 4, y menos 4, 0, 0 elevado a la 2 0, y menos 4. menos 4, Ahora, 2 elevado a la 2 4, y menos 4. 0, Y por último, 3 elevado a la 2. 3. ¿Cómo? Mae. Ay, chiquillos. Es que aún estoy dormido, profe. Ok. Aún veo doble todavía. Qué falta de respeto con ustedes, en serio. Están No, profe, dormidos ¿cuál el falta de día de respeto? hoy. No, no, no. Es que yo hice tareas hasta tarde, así que tengo causa. Ah, ok, excelente. Está bien, vamos a perdonar al compañero. Entonces, ok, ahora ya tienen ese resultado. Y quiero que me lo digan aquí, como pares ordenados, es decir, como X, Y. ¿Cómo nos quedaría? El primero sería menos 3,5. Ajá. Luego, el siguiente, Menos 2,0. menos Si 2, quiero ver que alguien más participe. sí, Quiero que ¿verdad? dejemos un grupo unido. Pero ¿dónde están? A ver, ahorita en ese momento me recuerdo a Obando. ¿Obando? ¿Obando? ¿A la 1? ¿Obando a las 2? Hola, Ahí está. Ok. ¿Cómo quedaría para ordenado? ah, menos 4, menos 2. ¿Así? ¿De dónde salió el menos 4 y de dónde salió el menos 2? Lo saqué del centro, pero no estoy segura. Del centro. ¿Cómo? ¿Cuál centro? Este que está aquí debajo del ¿Aquí? cero. Ajá. Ok. Este es mi conjunto A. Este es mi conjunto B. Yo hice las operaciones para encontrar B, pero yo solo sustituí. ¿Lo ves? Sí. Ok, entonces sería 0. Ah, ok. No es menos 4 ni menos 2. Ajá. Sería. Sería 0, 0 Ujú. y 3. No, mentira, 2. 0 a la 2 menos 4. Ok. Menos 4. Ujú. Pero a ver, lo que yo quiero que sepan es si están entendiendo esta parte. Sí, sí, el X es el que está dentro del paréntesis y el Y es el resto. Y el resto, ¿no? Ajá, sí, ¿verdad? Estos serían mis X, donde sustituyo, y las Y sería el resultado. Ok, entonces, el siguiente par, ¿cuál sería? 2,0 Ajá, y 3,5. 3,5. Ok, ya tenemos los pares ordenados. Entonces, realice su representación gráfica. Eh, ya pueden apagar el micrófono. Ah, es el compañero. Sí, es el compañero. Eh, voy a regañar a ese compañero yo. Ok, listo. Ya tenemos los puntos, ¿verdad? Entonces grafiquemos. ¿Recuerdan cómo graficamos? El día de ayer vimos la definición de gráfica.
que era la representación gráfica que nos están diciendo. Represéntalo gráficamente. Hay que empezar a poner las coordenadas que salen ¿Ok? ahí. Entonces sería Por menos 3. ejemplo, Ajá. ajá, sería bueno, -3 y ahí arriba en el cuadrante 2, Ajá. allá arriba porque es 5. Ahí. Exacto. Entonces sería así. Ahí. Ese sería el primer puntito. Ahora sería -2 y 0. Entonces, ¿cómo quedaría el punto? Encima del Eh, -2. exacto. Menos 2 en abscisas y Ajá. 0 en las ordenadas. Ah, exactamente esa. Pucha, pero que chiquillos estos. Ahora, el 0, -4. Va a quedar allá abajito porque hay que ir 0 en abscisas y -4 en ordenadas. Ah, Sí, ahí Queda acá. El 2,0 queda arriba en el 2. Ahí. y el 3,5. 3,5 quedó como al contrario del -3,5 allá arribita. y acá. Entonces, ta. Esta sería nuestra representación gráfica. ¿Hay algo más que podamos hacer? Podían como unir todas con una línea, ¿no? Lo podemos hacer. Por supuesto, es una parábola. Ok, compañeros. Vámonos Eso bien. sería una Ahí me gráfica disculpan cóncava. mi dibujo, pero esto de hacer la mano como que no funciona. Profe, eso sería una cóncava. Voy. Sí, ajá. Lo que pasa es que vean, digamos que esto es una parábola. Supongan ustedes, Ok. El dominio de esta parábola, ¿quién sería? ¿Quién es ese micrófono? ¿Es el compañero? Sí, sí. Ok, tranquilos, respiremos, demos un segundo. Ahora, si yo hago esa gráfica que ustedes me dicen, unan los puntos, profe, el dominio, o sea, el dominio de esta parábola, ¿verdad? Sería R. Pero yo tengo que mi dominio son estos puntos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué me dicen? Pero es que todavía estoy procesando cómo es que se decía eso. Ah, o sea, es que eso es lo que tienen que ver. Haga la gráfica, pero vea que esto de acá, mi dominio no está de esta forma. No, ¿verdad? Está No, puntos específicos. sí, es que los de arriba son puntos, el otro es una... No me acuerdo cómo es que se llama esta otra, que era como todos los que hay entre esos dos. Exacto. No es que, bueno, sí, son todos los números reales que hay en ese intervalo, que son infinitos. Nosotros no sabemos cuántos hay. Pero, ok, a mí no está definido en todo R, sí, pero cuando yo saqué mi ámbito solo es esto. 5, 0, -4, 0 y 5. Entonces, ¿ustedes creen? Dice el compañero Emanuel, no se pueden unir los puntos porque los puntos con -2 no tienen exactamente. Ustedes no pueden decirme que una, porque entonces es como que estuviera diciendo que está el -1 en el dominio y ustedes ven claramente que ahí no hay ningún -1, que hay un 1 en el dominio, que hay un medio, que hay 3/4, que hay 5, o sea, no es tan cierto.
Entonces eso quiere decir que no hay una parábola. ¿Qué es lo que es la representación gráfica de esta función que está por ahí? Simplemente son los puntos. La representación gráfica es la que ustedes ya hicieron cuando graficaron los puntos. Esa es la representación gráfica de esta función considerada que en ese dominio. ¿Lo ven? Sí, solo son estos puntos, ya no hay más. Profe, entonces si apareciera el -1 y el 1, ahí sí podría, sí podría dibujarla, unir los puntos. No, Tampoco. no, pi. Yo sé que entre -1 y 1 hay una infinita cantidad de números. Y -1 y 1, así, solamente son 2 puntos. Entonces, esto de acá no es lo mismo que esto de acá. Eso es muy importante. ¿Ok? No es lo mismo. Sí, Entonces la única forma de representarlos es poner los puntos y ya. exactamente, ya, eso fue todo. Ya esa es la representación gráfica de esa función que nos pidieron. Esos puntos y listo, se acabó. Profe, y ya ahí si piden intersección con eje X y eje Y, ahí se pueden poner fácilmente, ¿verdad? Ya con los puntos nada más se ponen los que intersectan esos puntos. ¿Cómo? Si pidieran, digamos, en este caso, solo están viendo las que llega hasta la representación gráfica, pero digamos que le piden a uno también poner las intersecciones con el eje X y con el eje Y. ¿Y Entonces cómo eso se se podrían, calculaban? pero eso no se pueden poner así a vista, No lo sé. Eso lo porque vimos la clase es de que es, ayer. ¿Alguien recuerda la definición de intersección con el eje X? ¿En qué punto, bueno, en qué número de las abscisas el par ordenado toca el eje? Ajá. Mm, ¿Recuerdan que vimos ejemplos de cómo hacer la intersección con el eje X y el eje Y? En caso del eje X siempre va a ser como X, 0 y en caso de Y siempre va a ser 0, Y. Y la intersección con Y siempre va a ser 0, Y. ¿Y cómo se sacaba? ¿Cómo se calculaba? Esto está bien, sí. Está excelente. ¿Cómo se calculaba? Si no me equivoco, la X es calculaba igualando a 0 y la Y sustituyendo por 0. Sustituyendo la X por 0 en la Y. Que dice la compañera, si yo quiero encontrar la intersección con X, lo que sea, entonces ese f de X igual a 0. Y si quiero encontrar el Y, entonces ese f de X lo sustituyo para encontrar este valor. ¿Todos de acuerdo con lo que la compañera dijo? ¿Sí recuerdan lo mismo? Digamos, sí, pero yo me acuerdo también que cuando era una cuadrática, bueno, el proceso es mucho más largo, pero se puede tomar la fórmula general, esa que vimos en las clases pasadas, en caso de X. Y en caso de Y, simplemente va a ser, digamos, Y reemplazarlo por la C de la ecuación cuadrática. Ajá, la intersección con el eje X se iguala a la función a 0 y se resuelve. Normal. En cambio, en Y simplemente era
Al hacer la ecuación y igual 0, se resolvía ese f de x y entonces lo que la compañera dijo está bien. Solamente que dice el compañero, puede ser que mi criterio puede ser una función polinómica, es decir, no sé, un x al cubo, ¿verdad? Y con otros términos acá, y eso se iguala a 0, y aquí hay que hacer fórmula general, inspección, factor común, agrupación, lo que sea, pero para poder encontrar esa intersección, ¿ok? Sí, ¿no? ¿Recordamos eso? Profe, bueno, no sé si me di a entender, pero el criterio, cuando es una función cuadrática, no una polinómica, una cuadrática que la x va elevado al cuadrado, ¿Ok? la c de la fórmula, ¿Cuál C? o sea, uno tiene ax al cuadrado b más bx más c, ¿verdad? Esa c indica dónde es que interseca con el eje y. Porque la fórmula siempre va a ser 0,c, o en este Ah, caso no, no, no. 0,y. Espérate. Pero es que tú ya me estás hablando de parábolas. Nosotros no hemos visto parábolas. O sea, ustedes vieron en el colegio Ah, ya, ya, parábolas. ya. Ustedes vieron que cómo se sacaba el vértice, que creo que era como menos b entre 2a o algo así. Y eso ya es el tema de parábolas. Nosotros no estamos con eso. Simplemente estamos con la intersección del eje x de una función. ¿Qué es una función cualquiera? Sí, pero eso no es lo que yo quiero ahorita. ¿Ok? Sí, está bien, profe. Ok. Vamos a hacer Emanuel prendió cámara, no sé si se dio cuenta. ¿Quién prendió cámara? Manuel. Ah, es que Manuel quería Ah, ver sí, eso ahí. ya le estaba avisando al compañero. Ok. Miren, justamente les traigo un ejercicio para eso. Determine las intersecciones con los ejes de la función que va a estar definida de R a R. ¿Ok? Ahí sí, miren, está definida de todo el conjunto de los números reales al conjunto de los números reales. Y ahora nos dicen las intersecciones, es decir, que ustedes tienen que ver si existe una intersección con el eje X y con el eje Y. Entonces, ¿quieren iniciar con las intersecciones del eje X? Sí, Sí, para ir en orden. Para encontrar las intersecciones del eje X, la compañera dijo, tomen su criterio e igualelo a 0. Es decir, que si nuestro criterio es si nuestro criterio es este de acá, solamente tenemos que igualarlo a 0, ¿cierto? Sí. Entonces, la intersección va a ser 3x, bueno, 3 medios de x menos 5 igual 0. Y esa es una ecuación lineal, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos para resolver esa ecuación lineal? Dejamos la X solo a un lado y los números del otro. Ok. Entonces, nos deshacemos primero de ese menos 5. Sí, hay que sí. sumar 5 a ambos lados. Ok, entonces sumemos 5 en ambos miembros de la igualdad. ¿Cierto? ¿Cierto? Luego ese Entonces, menos 5 más 5 se cancelan, quedando en 0. exactamente. Y entonces, ¿qué sigue para esa? Paso el 3 medios a dividir porque está multiplicando a X. Ok. Profe, ¿Sí? no. ¿Sí? No. Me quedé perdida.
No, no, haga lo que la compañera le dijo. Ok, entonces tenemos 3 medios de X y yo quiero deshacerme de ese 2 que dijo la compañera. Dice, quiero, como está dividiendo, páselo a multiplicar, que es lo mismo que decir multiplicarlo por un medio, por 2, ¿verdad? En ambos miembros de la igualdad, estos se cancelan y me va a quedar que 3x es igual. 10. Ajá. Y para deshacernos de ese 3x, ¿qué hacíamos? ¿Por qué multiplicábamos? Por 3. ¿Por 3? Por uno, Un tercio. por un tercio. Por un tercio, ¿verdad? Entonces al final esto se cancela y nos iba a quedar que x es igual a 10 sobre 3. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría la intersección de x? 10 tercios, coma 0. 10 tercios, coma 0. ¿Así? Sí, Sí. ¿todos de Profe, acuerdo? Ujú. profe, disculpe mi ignorancia, es que no me acuerdo qué era esa, digamos, donde puso la respuesta, lo de la izquierda, esa curvita. Ah, eso significa intersección. Esto. Intersección. Esto. Unión. Sí. Ah, sí, ya me acuerdo, gracias. Ok, sin ningún problema. Está bien olvidarlo. No pasa nada. Entonces, ya que tenemos la intersección de X, hagamos la intersección de Y. La intersección de Y, la compañera dijo, ah, ok, ese es f de 0. Es decir, donde está mi X, sustitúyalo por un 0. Entonces, si yo tengo 3 medios de X menos 5, ¿cierto? Porque esto es mi f de X. Entonces, si yo quiero f de 0, sustituyo esa X por un 0. Entonces, f de 0 va a ser igual a... Menos 5. Menos 5. Entonces, la intersección con el eje Y, ¿cuál sería? Sería 0,5. 0,5. Y se acabó. Esto era lo que nos pedía determinar el ejercicio. Es decir, esta, por lo tanto, esa es la intersección de X. Y por lo tanto, esa es la intersección de Y. Esas son las intersecciones con los ejes de la función. Y se acabó. Eso sería todo. Fácil, ¿no? Regalado. Regalado del compañero. Entonces, muy bien. Ahora continuemos. Ejercicio, bueno, ahí está el mal escrito, creo que sí, ese era el último. Ese es el último. Determine las intersecciones con los ejes de la función, solamente que ahora es x a la 2. Entonces, intersección con x, intersección con y. Bueno, eso parece nada. Ahí está. Entonces, los escucho. Adelante. Intersección con x, intersección con y. La de X sería X a la 2 menos 2 igual a 0. X a la 2. Ok, entonces x a la 2 menos 2 igual 0. Sumamos 2 a cada lado para eliminar el menos 2. Ok. X a la 2 menos 2 más 2 igual 0 más 2. X a la 2 igual 2.
Y para quitar un elevado, creo que había que pasarlo a raíz, algo así. Ajá, ¿y cómo lo hacíamos? Poníamos raíz de x a la 2 igual a raíz de 2 y el 2 de la x se cancelaba con su propia raíz. Y raíz de x igual a la raíz de 2, así. Sí, la primera es raíz de x a la 2, por lo tanto, el elevado y la raíz se cancelan, quedaría x igual raíz de 2. ¿Seguro? No, pero es lo único que me acuerdo ahorita. ¿No Dos, falta dos, algo no. ahí? X igual 2, ¿no? Más menos. Ah, más o menos. Recuerden, tenemos raíces cuadradas, significa Cierto que que hay siendo raíz. dos. Raíz cuadrada, automáticamente dos valores, el Sí, positivo es y cierto. el negativo. Sinceramente, eso sí se me había olvidado por completo. No pasa nada. Eso quiere decir que en este caso tenemos dos soluciones. Tenemos la solución donde mi x1 va a ser menos raíz de 2 y mi x2 va a ser raíz de 2 positivos. Eso quiere decir que tenemos dos intersecciones con el eje X. En este caso, ¿cuáles van a ser? Menos raíz de 2,0 y raíz de 2,0. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, ¿verdad? Eso quiere decir que esta función va a intersecar al eje X en dos puntos. El punto A y el punto B. ¿Ok? Sí. cierto. Ahora Sí. hagamos la intersección con el eje Y. ¿Cómo sería? Tendría que sustituir la x por un 0, quedando 0 a la 2 menos 2. Y eso me daría menos 2 y la respuesta sería 0, menos 2. Exactamente, la intersección con el eje Y sería 0, menos 2. y se acabó. Listo, ¿no? Terminamos. Ya hicimos las intersecciones. Bueno, aquí me falta una coma, ¿verdad? Eso es coma, porque si no sería multiplicado. Y ya, se terminó. Eso sería todo por este ejercicio. No estuvo complicado, ¿cierto? No, Ok. No. Entonces yo espero que ustedes sean unos pro haciendo intersecciones con los ejes. Ahora, algo importante. ¿Qué creen ustedes que es gráfico y gráfica? Vean que son dos términos diferentes. Eso es muy importante, porque puedes decirle al profesor, considere la función tal, vea que el criterio es este, determine el gráfico. Entonces ustedes, ok, ¿qué es gráfico? O solamente determine la gráfica. Ok, ¿qué es la gráfica? El día de ayer nosotros vimos que es una gráfica, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? ¿Y la gráfica qué era? En sus propias palabras. No tiene que decir como la definición que les di yo. La representación de una función en el Exactamente. plano. Es la representación de esa función. ¿En dónde? En el plano En el plano cartesiano. cartesiano. Exacto. Entonces, la gráfica va a ser con la manera en que se va a ver representada esa función g en el plano cartesiano. Y el gráfico, ¿creen ustedes que sería? Se poner en vale una decir, tablita los valores. No sé. ah, excelente, eso es, eso es. ¿Qué es el gráfico? Va a ser la representación de las imágenes y las preimágenes. Es decir, que si yo tengo estos puntos de acá, ¿verdad? El gráfico de ella, ¿qué va a hacer? Ok,
tome x igual menos 5 medios, sustitúyalo en la función que ya me dan, que en este caso es x a la 2 menos 2. Entonces, sustituimos f de menos 5 medios va a ser igual a 17 cuartos. F de menos 2, f de 0 y f de raíz de 2, que aquí están ya los valores. ¿Ven que ya está hecha la tablita? Entonces va a ser 2 menos 2 y 0. Y la respuesta, si me dicen saque el gráfico de esa función, entonces ustedes me dicen, el gráfico de ella van a ser esos puntos. 17 cuartos, 2 menos 2 y 0. ¿Ok? Sí. ¿Sí, chicos? Sí, profe, Ok. bueno, en mi caso sí. Sí, profe. Sí. Eso está bien, ya eso es todo. Este es el gráfico y la representación gráfica. Hagamos la representación gráfica. Menos 5 medios en X. Vean que aquí se los puse. Y 17 cuartos en Y, pero vean que acá se los puse también. Entonces, ta. Ahí disculpen mi puntito. Pero digamos que está acá. Luego, el otro punto, menos 2 en X y 2 en Y. Entonces, menos 2, ta. Vean que estos son puntos, ¿verdad? Muy importantes, son puntos. ¿Por qué? Porque están entre llaves. Entonces, 0 en menos 2. Y luego sería raíz de 2 y 0. Entonces, aquí está raíz de 2. Y listo. Esa sería la representación, solo son los puntos. ¿Ven que está bien? Si nosotros conocemos bien qué significa cada palabra, hacemos esto rapidito. Pero imagínense que ustedes no sepan qué es gráfico y qué es gráfica, entonces no sabrían qué hacer en este ejercicio. ¿Verdad? ¿Me di a entender? Sí. Sí. Profe, Yo sí entendí. Ok, excelente. Entonces ya saben ustedes perfectamente qué es un gráfico y qué es una gráfica. ¿Ok? Entonces, como les digo, debemos recordar que va a estar dada una función definida de A en B. Entonces voy a utilizar acá. Definida de A en B, donde esta va a ser el dominio, esta va a ser el ámbito. Entonces, recordemos que el dominio se va a denotar como df, o sea, el dominio de la función. Los elementos del dominio son las preimágenes, donde A va a pertenecer al conjunto A en grande, o sea, A chiquito es un elemento, A grande es un conjunto. Otra vez, B pequeño es un elemento que va a pertenecer a B grande, que es un conjunto. Y siempre esa relación se va a denotar como f de A igual a f de B, que eso lo vimos la clase pasada, pero que es importante recordarlo. Y ahora, el elemento B va a estar asociado con el elemento A. Entonces, este se llama la imagen de A. Y, ok, siempre esta representación la van a ver, así que tenganlo en cuenta. B es la imagen de A es la preimagen de B. Eso es muy importante porque uno como que deja de practicar un segundo y luego se le confunde quién es preimagen y quién es imagen. Eso es lo primero que ustedes deben hacer en una función. Reconozcan quiénes son sus imágenes y quiénes son sus preimágenes, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí, Sí. chicos? Por Sí, ahí sí. sí. Ok. Entonces, dice, para cada par ordenado se representa como un punto en el plano cartesiano. Es lo que les estaba hablando de la representación gráfica de una función.
El conjunto de todos los pares representados en dicho plano se va a llamar gráfica de la función. Y como ya habíamos visto en la clase pasada, pero es importante recordar, el eje Y se puede llamar eje de Y o ordenadas, y el eje X se puede llamar de esa manera o las abscisas, donde este va a estar representado como un punto A, B, donde A pertenece a X y B pertenece a Y. Entonces esto es como un recuerde, por así decirlo. Ahora, el dominio, que también lo vimos, pero no siempre van a tener gráficas muy bonitas. Hay veces les van a aparecer gráficas no tan bonitas y que ustedes tienen que saber cómo trabajar con ellas. Entonces, se toma en consideración solamente los puntos X, Y. Aquí ignoren este X, Y, que son parte de la gráfica. Ahora, en el caso del dominio, se analiza la gráfica, escuchen bien, en el caso del dominio, se analiza la gráfica de izquierda a derecha, ¿ok? Vean que está un puntito grande. El dominio se lee de izquierda a derecha, o sea, que se analiza la gráfica de izquierda a derecha, para así de esa manera identificar los valores que van a corresponder a esos puntos. Vean que puse este bichito por acá. Ese bichito, ese animalito o lo que sea, esa persona, siempre va a ir analizando como si fuera caminando a su derecha, ¿ok? Entonces, ¿cómo analizamos esta gráfica? Vean, si nosotros iniciamos de izquierda a derecha, el primer punto que vamos a encontrar es un -5, ¿lo ven? Sí. Pero tiene abierto, esa bolita está abierta. ¿Qué significa eso? Que no lo contiene. Exactamente. Entonces, si nosotros queremos encontrar el dominio de esta función, pongámosle la función f, ¿verdad? Entonces, el dominio de la función f, si nosotros estamos analizando, ¿verdad? ¿Cómo sería? Desde -5, abierto porque no lo incluyo. Vean que aquí está bien, sigue, va en -4, llegas pero vean, llega hasta -2 y está abierto, pero aquí está cerrado. ¿Qué hacemos en ese caso? Yo pondría como a -2 cerrado, unión y y -2 abierto en el otro paréntesis. No, ¿cómo? O ¿-2 sea, cerrado? en el caso, o sea, sería -5 abierto, coma, Ajá. -2 cerrado, unión de -2 abierto, y ahí sigue, ¿no? Ok, quiero que me digas, ¿sabes qué me estás diciendo? Esto. Que Esto es un punto. Me estás diciendo un punto 2 veces. O está incluido o no está incluido. No hay más. Está incluido o no está. Pero no puede pasar los dos a la vez porque es contradictorio. En dado caso de que existan dos puntos, uno abierto y uno cerrado, tiene que predominar uno, ¿no? Exactamente. el abierto, entonces. No Predomina lo el sé. cerrado. Sí, porque, a ver, se lee de izquierda a derecha, pero ese abierto está en -5. -5 es parte del dominio, No. ¿no, verdad? -5 está en el eje Y, ¿lo ven? O sea, mi -2 es de X y yo estoy analizando las X. Entonces, esto de acá, el eje Y, yo no lo estoy analizando. Olvídenlo. Yo analizo X porque estoy en el dominio. ¿Ok? Entonces, este circulito abierto es de -5, pero -5 no pertenece al dominio, ¿cierto? O sea, ¿Cierto? -2 sí pertenece al dominio. -2 tiene una imagen, sí, es 5 positivo. ¿Sí?
Sí, no, profe, más o menos, no entendí bien esa parte. Es muy importante que entiendan esto. Porque hasta el momento sí entiendo. Ok, entonces vean que es, aquí me tengo que fijar en mis X. Ok, mira, tiene Profe, un más. compañero escribió algo. Y luego, ok. Me parece que el dominio es desde -5 a infinito. Ok, vamos a eso. Dice el compañero que, ok, para aquí, sigue, 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 sigue. Vean, 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 vean. Pero muy importante, vean lo que dice. Hay un 6 y hay una recta. ¿Qué significa eso? Que es una asíntota. Es decir, que esa función jamás, jamás va a tocar esa recta. Y esa recta está dada en x igual 6. ¿Lo ven? Ay. Esta recta está dada en x igual 6. Entonces mi dominio no va a ser hasta ahí, va a ser hasta 6 abierto. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Entonces ya infinito, ya no es parte de infinito. Sí va a seguir infinitamente hacia arriba, pero jamás va a tocar en el 6. Entonces el dominio de esa función es eso. Y se acabó, eso sería todo. ¿Qué va a pasar con el ámbito? Entonces recordemos nuevamente, el ámbito va a ser el conjunto de los elementos de B que van a estar asociados a uno o varios elementos de A. Y el ámbito va a ser el conjunto de todas las imágenes. Escuchen bien. Ámbito, imágenes de una función. Es decir, que el ámbito va a ser un subconjunto del codominio, como en el ejercicio anterior, que nosotros podemos tener de codominio R, pero un subconjunto, o sea, el ámbito puede ser de -2 a 2. Y de -2 a 2 va a estar contenido en R, va a ser un subconjunto. ¿Ok? Sí. ¿Recuerdan la imagencita que salía ámbito y luego salía codominio más grande? Sí. Ujú. Ok. Entonces ya saben, codominio es un conjunto más grande. Ámbito solamente van a ser las imágenes de la función. Entonces, ¿cómo es el ámbito? Bueno, el ámbito en este caso no es de izquierda a derecha como el dominio, sino de abajo hacia arriba. En este caso, esta gráfica, entonces, démosle la función g. Entonces, el ámbito de la función g, ¿cuál sería? Si se lee de abajo hacia arriba. Miren que aquí hay una asíntota que sigue. Aquí hay otra asíntota. Aquí hay otra. Muy importante. Esto lo van a venir mucho. Que son racionales y van a ver de todo. Entonces, tienen que saber analizar esto. Si nosotros Una sabemos, pregunta. aquí no era esto, el ámbito. Ajá. Es que se me robó un poco. Entonces, si hay una asíntota, no va hasta más infinito. Es que me enredé en esa parte. No. Si hay una asíntota, ejemplo, olvidémonos de esta gráfica por momento. Solo presentemos como atención de acá hacia la derecha. ¿Ves esta asíntota? En x igual 2. Lo que significa es que esta función de acá, esta de acá, va a seguir infinitamente, pero jamás va a tocar en 2. En ese x igual 2, esa asíntota no toca nunca. Y en y igual 1, esta asíntota no toca nunca. O sea, ella sigue infinitamente, sí, pero jamás se va a pasar de 1.
O sea, nunca llega a tocarlo. Eso es lo que significa una asíntota. Nunca va a llegar a tocar ahí. Entonces, en este caso, el ámbito sí cuenta el más infinito, ¿verdad? No Como sé, el díganme ustedes. como mayor. Sería igual que la pasada, ¿no? Como -2 abierto. -2 abierto. Cerrado sería. Ajá, y después coma más O no, infinito. no sé. O no sé. Tranquilos, a ver, tranquilos. Analicemos No, bien. es infinito, creo que no, porque queda en 1 por la asíntota. O no, no sé. ¿Cómo que? A ver. Ah, no, mentira. Sí, aquí sí quería Espérense. infinito. No sé. Vamos, tranquilos, ¿ves? Es que no están analizando, ven las cosas y ya quieren sacarlo de una sola vez. Analicemos poquito a poco. Vean que en esta gráfica, ¿cuántas asíntotas hay? 3. 3. Ajá. ¿Y a qué son asíntotas? ¿En qué? ¿En Y? ¿En X? ¿En cuál punto? 2 en Y, 1 en X. 2 en Y y 1 en X. Ok. Vean que hay una asíntota en Y igual 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Ujú. Y también hay otra asíntota en X igual -3. Ujú. Y hay otra asíntota En en X X. igual 2. Exactamente. Esas son como las asíntotas que tenemos. Y lo demás, tenemos algunos puntos que estén abiertos. El punto de origen está abierto. Ok, el origen significa que no está incluido, entonces. El -5 también. Ok, el -5, dice el compañero, tiene un circulito blanco, eso quiere decir que no está incluido, eso es muy importante. ¿Qué más? Esos son como los puntos que uno más recalca, porque son como los más obvios, como los que uno dice, ok, me detengo, ¿hay asíntotas o no hay asíntotas? No hay, continúo normal. Ok, hay puntos que no estén incluidos y que sí estén incluidos. Ok, veo a ver si hay o no hay. Ah, sí hay, listo, continúo, tal cual. El 1 en Y está incluido. El 1 en Y está incluido, dice el compañero. Eso es muy importante. Porque en este caso nosotros no estamos analizando el -5 abierto, ¿cierto? Porque estamos analizando los valores en Y, que va a ser el ámbito, ¿sí? ¿Sí o no? Ujú. Ok, entonces veamos. Ustedes saben que aquí sigue infinitamente. Acá. Entonces, este punto -3, ta. Este punto -2, ta. Este punto -1, ta. No sé, aquí un 0, -5, va, ta. ¿Tienen preimágenes? No. No, dice el compañero. ¿Qué dicen los demás? Bueno, creo que el Yo menos digo, 3. yo digo que sí. Ok, la compañera dice que sí. Ya tenemos dos, como dos opiniones diferentes, sí y no. Yo digo que sí, profe. Ok, dice el compañero, si tienen imagen, si tienen preimágenes, perdón. ¿Quiénes más apoyan a los compañeros o a la compañera o a la persona que dice que no me acuerdo? Yo estoy, veremos, es que siento que para que tuvieran una imagen tenían que tener como un punto para saber a dónde van X y en Y.
Entonces, Ah, no sé, digo que no. ok, dice la compañera que no. ¿Alguien más? Ok, veamos. Dice un mensaje, dice el compañero Manuel que él cree que sí. Ok. Aquí lo que tienen que ver es Y. A usted no les, por así decirlo, a ustedes no les importa ahorita esas X que están ahí. Solo les importan las Y. En este caso, ustedes ven claramente que ese 5 no tiene, ¿cierto? Pero ese es parte del dominio. Ustedes ven que ese 0 no tiene. Ah, pero miren, ese está en Y y está en X. Eso significa que es importante. Ahora, ya, esos serían los puntos como en X que en este momento no me interesan, pero que es importante verlos. Ahora, sí, me fijo en ese -3. Ese -3 va a tener una imagen. Sí, porque va a seguir infinitamente. Ese -2 va a tener una imagen. Sí, porque esa sigue infinitamente. Este -1 tiene una imagen. Sí, y aparte ni siquiera tienen que fijarse en esta de acá, porque tienen esta otra, esta representación, ¿lo ven? Que es como una pancita, una curvita. Entonces va a tener hasta dos. Va a tener asociada hasta dos preimágenes. ¿Lo ven? Sí. De acuerdo. Ok, ahora es, vamos a brincarnos ese 0 y vamos, ahorita volvemos. Aquí hay, sí, sí hay, sí tiene, sí tiene. Ah, 1, sí, ¿verdad? ¿Será que tiene o será que no tiene? Porque aquí como que pega, pero aquí sigue infinitamente. Pero ¿qué fue lo que dijimos? Si había un punto. Si uno estaba abierto y el otro estaba cerrado, pero en este caso sí entraría de parte del ámbito. Sí, ¿verdad? Porque hay un punto acá. Sí. Sí, Entonces sí. sí sería. Y luego el 2, el 3, el 4. Y van a tener incluso 2, porque vean que aquí también tiene. ¿Lo ven? Entonces ya sabemos que ahí Entonces, sí tiene. profe, ¿Sí? entonces por decirlo así, si yo trazo líneas horizontales de los números de Y hacia eh, ¿Ah? hacia las líneas, si tocan la función en sí, Ajá. tienen una preimagen. Exactamente, dice el compañero, yo voy a trazar líneas. Y si me toca en alguna función, eso significa que tienen alguna preimagen. Esa es una buena forma de verlo. Y así. Ahora, ese 0 abierto es parte del ámbito. O sea, yo diría que sí, porque tanto está en X como que está en Y. El compañero dice que sí, vean que está abierto. ¿Es parte del ámbito, sí o no? Ya sabemos que va desde menos infinito. Ahora la pregunta es, ¿va hacia 0 abierto o va incluido el 0? Hasta 0 abierto. Entonces, unos compañeros piensan de esta forma. ¿Hay alguien que piense que va de esta forma? Ámbito, dejé. ¿Cuál creen que sea el correcto? Opción 1, Profe, es que no sé, pero algo me dice que la opción 2. y ahí dice el Yo compañero creo la que yo, opción 2. yo voy con la opción 2, profe. Ok, ya tenemos dos personas que van con opción 2. ¿Qué nos dicen las demás? No sé, creo que tal vez estoy mal, pero creo que tal vez sea la primera porque el 0 está abierto. Ok, dice el compañera, es abierto. Ok, la respuesta no se las voy a dar tal cual, pero se las voy a citar, por así decirlo. Este 0, vean que tiene un puntito aquí y tiene un puntito acá, ¿cierto? Ujú.
Pero eso es en X o en Y. En X. En X. Es en X, ¿verdad? Y en Y, ¿qué pasa con ese 0? Pues está con 0. Se topa con sí mismo, igual los dos serían abiertos. Entonces sería, La primera. La opción 1. ¿seguros, seguros, seguros? No. ¿Cómo que no? Yo los quiero escuchar segurísimos. Yo sí, yo estoy seguro. El que no arriesga no gana. El que no arriesga no gana, dice el compañero. Está bien. Siento que esa es la frase cuando uno toma malas decisiones. Pero bueno. Exactamente lo que pensé. Pero ok, está bien. Entonces, O sea que tomé una mala decisión. no. No estoy diciendo eso. Ok, no es mal. Ok. Espero. Entonces, ¿ese 0 está incluido o no está incluido? No está incluido. ¿Qué dicen los demás? ¿Nos quedamos que no o con sí? Que no. Esos, Yo digo que no. ese 0 tiene una imagen. Cero, o no sé. O sea, el par ordenado es 0,0, así que Ajá. existe la preimagen y la imagen. Él es el mismo. Pero al ser el mismo, estando abierto, o sea, los dos son abiertos, por lo tanto no contaría. Exactamente. Entonces la respuesta es esta. Eso. Profe, me hizo dudar de mi respuesta como unas 5 veces seguidas. Así son los profesores y se hacen. Después por eso no tiene tantas inseguridades en la vida. Es nada, no se preocupen, no, o sea, este tema es análisis de gráficas. Esa gráfica no va a ser la única, ahorita vienen más. Y eso que la profe es buena onda, ¿verdad? Dios guarde cuando nos agarre un profesor que no nos quiera así tanto. Nos va a hacer dudar como unas 1000 veces. Tranquilos, no se desesperen. No, y no se Recordemos- imaginen en los exámenes, uy, no. No me diga eso. Si Y ustedes, es que lo peor es que, digamos, uno le dice algo y es como, seguro. Entonces uno es como, ok, si me lo está preguntando es porque Es- seguramente está mal. Y al ese final está tonito. bien, sí. ay, qué exagerados que son. Profe, no es exagerado, yo lo he vivido, es horrible. Recordemos las intersecciones con los ejes que justamente trabajamos. Siempre en el gráfico se va a ver x, 0, en x se calcula la preimagen de 0, en donde la gráfica se corta el eje x en forma horizontal. En el eje y, bueno, entonces de 0, y se calcula la preimagen, donde es, aquí está la representación de una intersección con el eje x y una intersección con el eje y. Nada más como ¿Profe? recordatorio. Ahora, ¿alguien me habló? Ahí decía que, bueno, en los dos casos se calcula la preimagen. No, se calcula la imagen, perdón. Ay, lo corregí. Ok, ya me estaba preocupando. No. Ay, disculpen, perdón. Ahora lo corregí. Antes de subirse. Ahora también están los intervalos de monotonía. ¿Ok? Esto no lo habíamos tocado, pero es importante tocarlo. Dice, los intervalos de monotonía se van a ver de esta manera. Creciente, constante y decreciente. Es decir, que una función puede estar en intervalos de monotonía. Puede ser una función estrictamente creciente, estrictamente constante o estrictamente decreciente. O como la función que acabamos de ver, que hay intervalos donde crece, donde es constante y donde decrece. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con los intervalos de monotonía? Ahí está. Los intervalos de monotonía se van a ver de la siguiente forma. Es decir, si f es estrictamente creciente en un intervalo, se tiene que cumplir esto, sí o sí, si no, no es estrictamente creciente. Que x1 sea menor que x2, ¿lo ven? Esto sería en el eje x.
entonces se va a cumplir que f de x tiene que ser menor que f de x sub 2. Entonces, si f de x sub 1 es menor, entonces ese f de x sub 1 también tiene que ser menor. ¿Lo ven? Sí. Se tiene que cumplir esta definición para que una función sea estrictamente creciente. ¿Me entienden? Sí. Es Sí. como que tengamos, no sé, los puntos 2 y 4. F de 2 tiene que ser menor que f de 4. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es estrictamente decreciente? Ah, ok, se tiene que cumplir lo mismo, pero ahora tiene que ser al contrario. Es decir, que si x sub 1 es menor que x sub 2, se sigue cumpliendo. Ahora ya no va a ser f de x sub 1 menor que f de x sub 2, sino al contrario. F de x sub 1 tiene que ser mayor que f de x sub 2. ¿Lo ven por acá? Ujú. Sí, sí. Entonces, si ustedes quieren saber si una función es estrictamente creciente o decreciente, lo pueden hacer con esta definición. Y listo. Así se, entonces, ahí está. ¿Qué va a pasar cuando la función sea constante? Eso quiere decir que si x sub 1 es menor que x sub 2, f de x sub 1 tiene que ser igual a f de x sub 2 en todo el intervalo que nos estén dando. Eso quiere decir que ella es constante en ese intervalo, como se muestra en la representación. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Compañeros? Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, también va a haber intervalos donde la función es negativa y es positiva. ¿Ok? Eso también se los pueden preguntar. ¿En qué intervalo la función es positiva? ¿En qué intervalo la función es de signo negativo? Como pueden ver, aquí la función es de signo negativo en esta parte rojita y en esta parte celestita significa que es de signo positivo. ¿Y qué es lo que significa? Ok, vean que este menos 2, vean que este menos 1, vean que en 0, vea que en, no sé, creo que es como 0,7, qué sé yo, por ahí, en 1, estos de acá, desde menos 1, el punto menos 1 medio y menos 5, cuartos es negativo, tiene signo negativo. Y entonces 4, 5, signo positivo. Entonces, básicamente es ver dónde la función tiene ciertos puntos positivos y dónde tiene ciertos puntos negativos. Aquí no, aquí no me importa si esta función fuera así. No me importa si la función sea así. Aquí lo que me importa es el signo de la función, nada más. ¿Ok? Eso es importante. Profe, para que sea negativa, con solo que tenga uno en negativo ya es negativa. Sí, ya eso es de parte negativa. Básicamente cuando está debajo del eje X ya tiene signo negativo. ¿Ok? Ahora, recordemos, para cualquier punto X, Y de una función, se va a tener que X es una preimagen de Y, que X es el elemento del dominio, que Y es la imagen de X y Y es un elemento del ámbito. Eso lo venimos trabajando. Ahora, preimagen, bueno, recordemos lo de la preimagen. La de preimagen es correspondiente en el eje X. Ahora, ¿cuál es la preimagen de 5? 4. Exactamente. Y listo, ¿verdad? Ya. Recordemos así por encimita.
Ahora, ¿qué Así pasa? quiero que sean mis exámenes. Imagen. La imagen es correspondiente en el eje Y. ¿Cuál es la imagen de 4? Cinco. Exactamente. Esto que les acabo de preguntar, hay veces en prácticas de examen o examen, les puede salir la imagen de 5/4 y les dan el criterio y no saben qué hacer. ¿Ven? Es como sencillito por así decirlo. Ahora, imágenes y preimágenes. ¿Cuál es la imagen de -3? Imagen de -3. 4. Exactamente. ¿Cuál es la preimagen de 2? Tiene 2. Ah, ok. Tiene 2. ¿Lo ven? Menos 1 y 2. Exactamente. -1 y 2. ¿Cuál? 4 es preimagen de. -3. Exactamente. 3 es imagen de. De 1. ¿Y listo? Profe, Ajá. esa 4 es preimagen de. Así. O sea, dice 4 es preimagen. Ajá. Por lo tanto, el 4 está en X. Pero el 4 en X no está asociado a nada. Sí, sí. Tienes razón. 4 es preimagen. A ver. Sí, entonces sería al revés. Bueno, supongamos que ahí está. Y es este. Ya creamos un puntito. Ah, bueno, ok. Y listo, se acabó de decir. Ok, continuemos. Creo que así, máximos y mínimos. A partir de este momento, ustedes van a ver de aquí en adelante máximos y mínimos. En cálculo 1 van a trabajar con ellos mucho más. El máximo de una función existe cuando es el mayor valor del ámbito, ¿ok? Ámbito. El ámbito sabemos que está en el eje Y. El mínimo también de una función es el menor valor también del ámbito. ¿Lo ven? Por acá. Voy a poner una recta para ver si lo ven. Es el máximo valor, es el mínimo valor que alcanza la función en el ámbito. ¿Ok? Entonces, para determinar el máximo o el mínimo, es calcular la imagen de la preimagen que les den. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ujú. Sí. Ok. Es como para tener en cuenta qué es máximo, qué es un mínimo. Ah, la profe te pregunta, ¿qué es un mínimo? Ah, sí, profe, el mínimo de una función es el menor valor que alcanza esta en el ámbito. Y listo. Ahora, ejemplo de la función K. Les dije que iban a tener más ejemplos de funciones. El dominio de K. ¿Cuál es el dominio de K? ¿Recuerdan que leíamos de izquierda a derecha? Sí. Ajá, y esta de abajo hacia arriba, esta de izquierda a derecha. Entonces, ¿quién es la imagen de 2? Iniciemos con eso, creo que es como lo más sencillo. Imagen de 2, El 1. el 1. ¿Sí, verdad? Sí. También está conectado con el 3, pero está abierto, así que no sé. Ajá, eso significa que no, Ok, no está está incluido. bien. Ahora, ¿cuál es el dominio de toda la función? Vean que es asíntota a x igual -5. ¿Cierto? Cierto. Eso quiere Cierto. decir que el -5 no se incluye. Así es. Ahora,
Llegamos hasta 3 y está abierto en ambos. Por lo tanto es -3 abierto. No le incluye. Ajá. ¿Qué sigue? Unión -3 abierto. Ok. Luego de -3 sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Llega a 2. Está abierto, está cerrado. A 2 cerrado. Cerrado, sí. No, pero vean, sí, está cerrado. Sigue hacia infinito, ¿no? Ah, bueno, sí, entonces sería de -3 hasta infinito positivo. Exactamente. Y llega hasta infinito. Y ese es el dominio de la función K. Y ya hicieron, esto que están haciendo es análisis de gráfica. ¿Lo ven? Ya no sacamos el dominio de manera algebraica, sino de manera gráfica. Todos son ¿Cuál los es? máster ya. Ya casi, ya casi. ¿Cuál es el ámbito? El ámbito es de abajo hacia arriba. Ya empecé con -5/4. ¿Abierto o cerrado? Yo diría cerrado. Cerrado. Desde menos Una pregunta sobre el dominio. Sí, Digamos, en ese caso yo podría poner de -5 abierto a más infinito y poner como menos el -3 en unas llaves de conjunto. y no, eso es cuando trabajamos con R. Así lo escribes de esta forma, no combinas. ¿Ok? Ok, listo, gracias. Ok. Entonces, el ámbito, desde -5/4, vean que llegamos a 0, todo bien. Llegamos a 1, 1 está incluido. ¿Sí, no? Sí. Sí. Llegamos a 2, 5 medios está incluido. Sí, todavía. Ajá. El 3 está incluido. Sí. Está abierto, pero, Ahí está cerrado, al otro lado. ¿sí, verdad? Ujú. El 4 está incluido. Sí. El 5, Sí. el Sí. 6, Sí. Sí. entonces sería hasta. Más infinito. ¿Listo? Ya Oh, por realizaron el Dios. dominio, el ámbito y la imagen de 2. Y lo hicieron muy bien. Excelente. Continuemos. Ahora, ¿dónde K es estrictamente creciente? Estrictamente creciente. De -3 medios Desde -3 medios a 0. a 0. Y luego de 1 1 hasta, hasta 2 hasta 2, pero 2, abierto. bueno, 2 abiertos, sí, creo. Creo. También tengo la misma duda. Esto no es creciente. Sí, sí. Entonces, 1 bueno, hasta más infinito. es más infinito, sí. ¿Sí, verdad? Porque esto crece infinitamente. Nunca toca el 2, pero él ya sigue creciendo. Ahora, ¿dónde es estrictamente decreciente? Desde, desde menos infinito. Mm, Desde -5 -5. abierto. ajá, ajá, Hacia -3. ok. Y -3 abierto también. Ujú. Luego se une con de -3 abierto. A -3 medios. Ok. Desde -3 hasta A menos. -3 medios. Ajá. Y luego también se une con de 0. 0 a 1. Y ya. Ya sería todo porque ya se... Entonces, continuemos ahora. ¿Dónde K de X es mayor que 0? La función, ¿dónde es mayor que 0? O sea, ¿dónde es positiva?
¿Recuerdan? Valores negativos, entonces. Tiene que estar, para que sea positivo, tiene que estar por sobre, o sea, arriba Ajá, del eje X. exactamente. Entonces sería de menos 5 abierto a menos 3 abierto. Desde menos 5 abierto a menos 3 abierto. Bueno, vamos a dejar de escribir por aquí. Entonces sí, ¿verdad? Vean. Aquí la función es positiva, porque está encima del eje. Aquí la función es negativa, porque está por debajo del eje. ¿Lo ven? Sí. Ujú. Ok. Ahora, la intersección con el eje Y. ¿Dónde está? ¿Hay alguna intersección con el eje Y? ¿Mm? En En el origen. cero. Ah, En en el el cero. origen. ¿Hay alguna intersección con el eje X aparte del cero? O sea, sí veo que la línea corta al eje X, Ajá, pero no está sobre números enteros. Así que supongo que sí está ajá, aquí. intersectando, pero aunque no lo ¿Recuerda? diga. Recuerda que esto es R, ¿verdad? Entonces, ahí hay números racionales, irracionales, el que sea, pero ahí Hay está. de todo mientras exista. Exactamente. Entonces sí hay, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, cierto. Que esos puntitos van a ser las intersecciones. Muy bien. Ahora, la cantidad de preimágenes de menos un medio. Cuatro. Ok, veamos. Si nos están diciendo cantidad de preimágenes de menos un medio, eso quiere decir que menos un medio, ¿qué es? Una Es, imagen. es una imagen, es la B, es decir, la Y. Ajá, exacto. Entonces, menos un medio está acá. Vive aquí, Entre, ¿cierto? Porque es, entre 0 y menos uno. ajá. Ujú, sí. Entonces, ¿cuántas cantidades tiene? Según yo, son 4. Aquí, acá, digamos que está ahí. Ahí dice el compañero. Así. Hasta- yo diría que 4, pero digamos llegando hasta la otra línea de la derecha y Ah, el de la izquierda. Y yo también lo Ajá. pensé así, por eso digo que son 4. así. Para mí es así. Ah, está bien, sí. Porque no existe solo esta, sino también existe esta y todas están por aparte. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Y el valor de K de 2, 1. ¿cómo? K de 2 es 1. Aquí. Sí, porque se sea, cae 2 cuando está en... Ajá, exacto, es una X. Excelente. Esta es la X, entonces me faltaría mi B o mi Y, que es ese punto, o sea, 1. Chef, cantidad en esta. Ahora, ¿cuál es el máximo? Más infinito. Sí, ¿verdad? No existe un máximo. En toda la función K no existe un máximo. Ahora, en intervalos, como por ejemplo, de menos 3 medios a 1, ¿cuál sería el máximo? 0. 0. Exactamente. Entonces, un mínimo hay. Sí. ¿Cuál? Menos 5 cuartos. Exactamente, menos 5 cuartos. Si hay, es menos 5 cuartos. Excelente, muy bien, chicos. Continuamos. Una pregunta. ¿Sí?
Yo en el máximo no podría poner entonces el más infinito. En solo, entonces no hay. No, no hay. Porque un máximo es un valor. Ah, ok, tendría que ser un valor. Entonces, en el caso, digamos, que ese más infinito no esté, el máximo sería los intervalos 2,3 entonces. No, el máximo es un número. Ah, ok, ok, El ok, máximo ok. es un número y el mínimo Digamos es de un toda la número. gráfica. Exactamente. O pueden Mm, preguntar, de ejemplo, yo te lo pregunté de la función k, pero yo te ujú, puedo decir, ¿cuál es el máximo desde el intervalo de menos 3 medios a 1? Entonces ujú. ahí tú me dices, el máximo es 0. Ah, ok, Pero si yo te ok. pregunto el máximo de la función k, no existe. ¿Por qué? Porque sigue infinitamente. Infinitamente. Ok, listo, gracias. Ok. Entonces, ahora, el dominio máximo, que fue justamente lo que vimos ayer, que lo introducimos. El dominio máximo de una función es el mayor subconjunto de los números reales donde se le puede asignar como dominio una determinada relación para que sea una función. Es decir, determina el dominio máximo de la función f con criterio 3x a la 4 menos 6x más 1. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo cómo determinar el dominio máximo. ¿Se acuerdan? No. No, está bien, no pasa nada. ¿Alguien se acuerda? Profe, si le soy sincero, no me acuerdo. Ok, está bien, no pasa nada. Excusa, es que Veámoslo. sea, como ayer todo el mundo estaba con lo de los horarios, tal No vez pasa nada, no pasa uno nada. se le olvida. Ok, el dominio máximo de una función, ¿recuerdan que tenía que ver si había algún tipo de restricción? Recuerdan que si teníamos una raíz, teníamos que ver que no quedara ningún negativo y entonces ese era Ujú. el dominio máximo. Pues esta es un polinomio. Y en un polinomio, ¿hay alguna restricción? No. Exactamente, el dominio máximo es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Y un polinomio no tiene restricciones. Y ya, esa es la respuesta. Fácil, ¿no? No. Profe, pero sí, a ver, por qué no tiene restricciones? No, no entendí eso. Ah, ok. Recuerda que nosotros necesitábamos evitar, ejemplo, que estuviera un menos 2 entre una raíz, porque no pertenece a Ujú. los reales. No, ajá, exacto. Ajá. Y luego teníamos, no sé, que una función definida de z a z y nos daban el criterio, o sea, f de x, qué sé yo, y nos decían, y cuando sustituíamos esa z, nos daba que no era función. Ajá, Pero en sí. este caso no nos dicen eso, aquí solo dice determina el dominio máximo, no nos dice definida de tal a tal. Entonces es encuentre su dominio, encuentra algún tipo de restricción en ese polinomio que no vaya a pertenecer al conjunto de los números reales. No, no existe. Ah, como no hay condiciones, entonces no... Restricciones. Restricciones, perdón, sí. Ajá. No, Entonces... Ah, ya, 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 ya. listo, se Y acabó. Ya. entonces sería como, por ejemplo, yo digo que tengo ese polinomio Ajá, y si yo encuentro alguna manera de que ese me dé error en la calculadora, esa es la restricción que tendría. exactamente. Pero, nota, si te piden averiguar el dominio máximo, y te dan un polinomio, la respuesta siempre va a ser el conjunto de los números reales. ¿Ok? Ok. Por ley, siempre que sea polinomio, va a ser real. Y que te pregunten cuál es el dominio máximo. Sí, Bueno, sí, pues por eso. sí, lo que pasa es que si ya te dan definida, qué sé yo, de A en B,
o sea, de R. En Z, pues tú sabes que esto no es función de este Y no. polinomio. Ajá. Pero si te preguntan cuál es el dominio máximo y te dan cualquier polinomio, no importa cuál, la respuesta siempre va a ser R. De acuerdo. Ok. Ese era el fácil, el introductorio. Ah, ok. Ahora, Ve. Y dice que no. no, pero este también está fácil, porque miren que aquí me dan un polinomio de la manera de fracción y la única restricción es que era nuestro denominador no Que nos no sea diera cero. ser exactamente. Entonces lo único que tenemos que hacer es que x a la 2 más 2x menos 24 sea distinto de 0. Y esto se resuelve por inspección. Dante, inspección, ¿dónde estás? Aquí, profe. Ahí está Dante, inspección. Dale, Dante, inspección. Aquí sería X del lado izquierdo. Ujú. Y luego, a ver, 6 positivo, 4 negativo. 6 positivos, 4 negativos. Así es. Entonces daría menos 4x más 6x y eso da 2x positivo. Ahí está el Por Dios. Dante inspección haciendo lo suyo. Y listo. Entonces sabemos que esto es x menos 4 por x más 6 igual 0. Bueno, o distinto de 0, no importa. Y entonces, para que sea distinto de 0, significa que x tiene que ser distinto de 4 o x tiene que ser distinto de 6, ¿cierto? Ujú. Entonces, esas son las restricciones. Ahora sí, como son 2 puntos, la respuesta va a ser el conjunto de los números reales Menos 4,6. menos 6 y 4. Aquí era un menos. Y ya, esa es la respuesta. ¿Ven que, o sea, no es complicado? ¿Ven que simplemente tenían que no sé, pongámosle q de x? Tenemos que, ese q de x tiene que ser distinto de 0 y de ahí en fuera, todo lo demás es dominio. Esa es la respuesta, va a ser el conjunto de todos los números reales menos esos 2 puntos. Ahí sí ponemos esos puntitos porque solo son 2 puntos, entonces los pongo entre llavecitas. Y se acabó, eso sería todo. Ok, sí, pero ahorita lo veo bastante fácil, bastante comprensible. Ok, ahora vamos con otro ejercicio. Ejemplo 3. Determine el dominio máximo de la función k con criterio el que se muestra en pantalla. Solamente que esta es elevada al cubo. Note que el índice de la raíz es impar. Eso quiere decir que no atribuye al subradical una restricción en particular. Entonces, básicamente, ¿qué les estoy intentando decir? Que la variable x en la expresión x a la 2 menos 5 puede tomar cualquier valor real, siempre que ustedes tengan una raíz cúbica, el dominio máximo es R. Siempre. Así como ustedes tenían un polinomio, él va a pasar lo mismo con la raíz cúbica. Ok. Fácil, ¿no? Sencillo. Ujú. Todo tranquilo. Espero que me salgan puras cúbicas en algún examen. Sí, profe. Ojalá. Dice el compañero, puras cúbicas quiero yo. Bueno, y todavía si me van a variar un poco, que sea todavía cúbicas y polinomios, no me quejo. Ok, ahora sí, esto se le va a las 5. Ahí sí ya es diferente. Ya no es lo mismo. Ya la cúbica dejó de ser bonita, preciosa. Ahora, lo que sí va a pasar es que como tenemos esa función, esa raíz quinta de x más 3 sobre x menos 2,
lo único que yo tengo que hacer, como es un índice impar, este de acá, es un índice impar, el denominador del subradical tiene que ser distinto de 0, este de acá. Entonces, lo único que tengo que hacer cuando es una raíz de índice impar y no es cúbica, solo tengo que decir que x menos 2 sea distinto de 0. Es decir, que x tiene que ser distinto de 2, ¿cierto? Correcto. Entonces la respuesta es el conjunto de los números reales menos el 2. Menos el 2. Y se acabó. Y ¿Por qué? listo. Porque es de índice impar. Por lo tanto, no tiene restricciones de que sea irreal. Exactamente. Solamente el denominador. Y ya. Sencillo, ¿no? Ujú. Pues continuemos. Ahora sí, les traigo una de índice par. Entonces, regálenme un segundo. Espérense. Ok, volví. Cuando teníamos una raíz cuadrática, nosotros lo que teníamos que hacer, ¿qué era? Teníamos que asegurarnos que esto que estuviera acá fuera mayor o igual No diera negativo. O sea, que fuera mayor que 0. o igual, porque raíz de Mayor o 0. igual que 0. Exactamente. Entonces ahora sí, no tenemos una ecuación, sino una inecuación. Entonces hay que tener cuidado. Entonces menos 5x. Bueno, menos 5, ¿cómo se resolvió en la ecuación? Como una ecuación dejando x de un lado y los números del otro. Ajá. Entonces sería menos 5x, le restamos un 1 en ambos miembros, aquí nos va a quedar opuesto, queda 0, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Sí. Y quedaría mayor o igual que menos 1. Pero luego tenemos ese menos 5, entonces necesitamos multiplicar por un menos 5 para que esa x nos quede solita, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando nosotros multiplicábamos por un menos, ¿qué pasaba? El signo también cambiaba. Exactamente, se convierte en menor o igual. Y ahora, menos 1 por menos un quinto sería un quinto positivo, ¿cierto? Menos por menos. Sí. Eso quiere decir que para que este tenga su dominio máximo, ¿qué tiene que ser? Menor. Que todas las X tienen que ser menor o igual que todo un quinto. Entonces, ¿cómo se escribía eso? Todas las X menores, o sea, desde menos infinito hasta un quinto cerrado, ¿cierto? Porque es menor o igual. Sí. Cierto, sí, sí, sí. Entonces, esa sería la respuesta. Y se acabó. ¿Lo ven? O sea, también no es algo complicado, simplemente que, es de índice par, entonces en este caso tiene que ser mayor o igual que 0. Y listo. ¿Se acabó? Eso sería todo. Y creo que ese sí, este es el último, creo. ¿El último o el penúltimo? ¿Qué pasa ahora cuando nosotros teníamos esto? Teníamos que el denominador no puede ser 0, ¿cierto? Sí. Y también, también hay creo que una como es raíz cuarta, tampoco Exacto. puede ser negativa. Exacto, porque es par. Impar no nos importa, pero par sí. Y como es par, entonces tenemos que asegurarnos que ese 2x menos 3 sea mayor o igual que 0. Pero en este caso, como está en el denominador, No puede ser igual que 0, por tanto sería de 0 abierto a más infinito. Entonces, en este caso solo elegimos el 2x menos 3,
Pero como necesitamos que sea distinto de 0 porque está en el denominador, tiene que ser estrictamente mayor que 0. Entonces, si tenemos una raíz de índice par, escogemos lo que está dentro de esa raíz y ya no la hacemos igualada a 0, sino mayor estricto. ¿Ok? Resolvemos esa inecuación como nosotros sabemos resolverlo y nos va a quedar que x tiene que ser menor o mayor. Mayor Ajá. Que 3/2, que ¿cierto? 3. Sí, porque Sí. este 2 está positivo, entonces no va a haber ningún problema cuando yo lo despeje. Entonces ya tengo, por lo tanto, el dominio máximo de esa función n va a ser todas las x mayores que 3/2. Estricto, entonces va abierto. Y se acabó. Ese sería todo. Entonces, ¿hay una raíz en el denominador? Ok. Tenemos que trabajar con una inecuación. Si es de índice par, entonces tiene que ser mayor estricto que 0. Y listo. ¿Lo ven? Sí. Ujú. Sí, sí, profe. Ah, sí. Entonces les traje uno más. Sí. Este es el último, sí. Ahora, ¿qué pasa para determinar el dominio máximo de esta función si tengo una raíz y tengo una fracción? Ahí hay que determinar que nuestro dominio, nuestro denominador no sea 0 Ajá, y que el resultado de dicha fracción no nos dé negativo. exactamente. Entonces, ustedes hacen esto y yo les voy a poner aquí la respuesta para que corroboren que está bien. ¿Ok? Ok. Este ejercicio les queda a ustedes. Básicamente es unir lo que ya hicimos, porque está una raíz de índice par y hay una fracción donde el denominador no puede ser 0. ¿Ok? La respuesta es desde menos infinito hasta un medio cerrado, unión, 3/4 abiertos hasta más infinito. Cuando suba la presentación, ahí lo van a tener, no va a haber ningún problema. Y ya, eso sería todo, chiquillos. Muchísimas gracias por la sesión de hoy. La frasecita es: el arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento